Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Y continuamos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras en el día 9, con los capítulos 25 al 27 de Bereshit, o sea, el libro de Génesis. En los capítulos anteriores hemos venido estudiando la historia de Abraham. Al final de cada capítulo hacemos una reflexión, esto es una lectura. Y lo recomendable, por supuesto, mis queridos hermanos, es que ustedes tengan su oración antes de abrir la palabra. Si ya hiciste tu oración agradeciendo a Dios por este nuevo día de vida y agradeciendo por cada una de las bendiciones, entonces continuemos con la lectura de este día. Hemos venido estudiando la historia de Abraham. Sara muere y vimos la historia de Rebeca, que fue traída desde la casa de la familia de Abraham en Mesopotamia, y pudieron haber pasado muchas cosas que no se mencionan en el texto bíblico antes de la ceremonia nupcial, pero lo cierto es que Isaac se casa con Rebeca, se consuela de la muerte de su madre. Y Abraham, entonces, Abraham tenía más de 100 años, hermanos, más de 100 años. Y llegamos a la historia del segundo matrimonio de Abraham. ¿Okay? Mira, aquí se menciona a Cetura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Este hombre tenía más de 100 años. Y a mí Abraham me sorprende. Me sorprende de verdad. Yo estoy leyendo igual que ustedes, hermanos. Yo puedo haberme leído la Biblia antes, pero yo estoy leyendo igual que ustedes y darme cuenta que Abraham llegó a tener otros hijos con Cetura después de tener más de 100 años de vida. Un hombre que tenía la resistencia y la energía para poder mantener una relación conyugal normal, como Dios manda. Que recuerden que la relación sexual la crea Dios. Entonces dice aquí que Cetura le dio a luz a Sinrán, a Jobsam, a Medán, Madián, Isbat y Sua. Y Jobsam engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. Tienen nombre de fármacos estos muchachos. Asumín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián. Madián es un nombre importante que más adelante va a tener gran relevancia en el territorio de Canaán. Hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anob, Abidá, Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas, y aquí habla en plural como teniendo muchas más mujeres, porque tú puedes decir, bueno, concubinas incluiría a Agar y a Cetura. Es muy probable también. Es muy probable y aquí estamos para ir investigando. Los hijos de su concubina, Abraham dio dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Aquí vemos que se le menciona por su nombre Agar. Entonces, hermanos, fíjate que esto da mucha tela para cortar, donde podemos investigar si realmente era o no era la misma mujer, o con el argumento y el texto que menciona
el hecho de que tuvo concubinas, se pudiera estar mencionando a Agar y a Cetura. ¿Ok? Ahí los dejo para que ustedes lo investiguen. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento, el primogénito Ismael. Después tenemos a Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, versículo 15, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Ashur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y la aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, que trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y aquí termina el capítulo número 25. Hay varios detalles importantes, aparte de que se menciona la genealogía de Ismael y el hecho de que tanto Isaac como Ismael llevaran a su padre a la tumba, muestra cierta reconciliación entre estos hermanos, ya adultos, ya maduros, desarrollados. Pienso yo que Abraham tuvo que haber hablado con Ismael, disculparse con Ismael, disculparse con Agar, y bueno, entender que aún los hombres de Dios cometen errores. Y creo que aquí hubo una reconciliación en la familia. Lamentablemente en la historia parece que esta reconciliación no se lleva a cabo por caprichos de las siguientes generaciones. Pero nada más ver a Isaac y a Ismael
llevando a su padre a la tumba es motivo de reflexión. Ahí ellos han conversado. Cada uno conforme a lo que han recibido, porque Abraham le dio dones a todos sus hijos. El privilegio que tenía Isaac era el privilegio de la primogenitura mesiánica, es decir, la línea genealógica que apuntaba hacia el Mesías, y a través del Mesías es donde la simiente de Abraham sería una bendición para todas las familias de la tierra. Transcurrieron 20 años desde el matrimonio de Isaac con Rebeca hasta el momento en que Rebeca tiene a estos mellizos, a estos gemelos posiblemente parecidos, aunque tenían también diferencias por el uno ser muy velludo y el otro lampiño. Pero yo creo que el tono de voz y la fisionomía de ellos era muy parecida. Y eso lo vamos a entender más adelante cuando Jacob usurpe el lugar de Esaú. También tenemos el hecho que Esaú era muy impulsivo al punto de decir, dame de comer o me muero, y desprecia la primogenitura. ¿Por qué era importante la primogenitura? Porque aparte de recibir la doble porción de herencia, que era lo que quizás muchos les gustaría tener, era la responsabilidad espiritual dentro de la tribu, dentro de la población. Y eso era lo que quería Jacob. Quería más lo espiritual, que lo logró de manera inadecuada. Ok, todos los héroes de la fe y todos los personajes de la Biblia se equivocaron, a excepción de Cristo, que es el modelo para toda persona. Y eso lo vamos a ver en las próximas lecturas. Lo que sí es de gran relevancia al final del capítulo es cómo Esaú desvaloriza una responsabilidad tan importante como era la espiritual. Y la primogenitura incluía no solo lo material, sino también lo espiritual. La responsabilidad sacerdotal dentro de la familia. Pasamos entonces al capítulo número 26. Quiero también decirles que la versión que estoy utilizando es la Reina Valera 1995. Versículo número 1. Hubo después hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Este Abimelec ya lo habíamos visto. Este Abimelec fue aquel rey engañado por Abraham diciendo que Sara era su hermana. Abimelec ya tenía unos cuantos años más encima, ya un hombre mayor, y parece que la historia se va a repetir. Va Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bonito versículo para subrayar. Por cuanto oyó Abraham mi voz, dijo el Señor, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Se repite la historia, en el mismo lugar, con el mismo rey, aunque evidentemente el rey no tenía interés por Rebeca, por la diferencia de edad y por muchas cosas. Pero sí a muchos hombres de los filisteos le interesaba Rebeca, y este Isaac llega y dice, es mi hermana. Se repite la historia. Los errores de los padres, por lo general, los hijos lo cometen, aunque no es la regla, pero por lo general estas historias tienden a repetirse. No debería, pero pasa. Es mi hermana, dijo, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y los hijos de Rebeca. ¿No se han puesto a pensar que si ya tiene hijos,
la gente se sospecha que debe tener marido. Y estos muchachos, según el capítulo anterior, ya estaban grandes. Aquí pueden suceder dos cosas: o que todos participaron de la mentira, o que esto es un relato tardío, que esto sucedió antes de que Esaú le vendiese a Jacob la primogenitura por un plato de lentejas. Esa es la posibilidad. Recuerden que aquí hay mucho para investigar, pero continuemos con la lectura. Entonces Isaac pensaba que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y esto no es una caricia de una mano en la mejilla, ¿no? Esto es una caricia íntima. Y Abimelec, que no era tonto y que ya había pasado por algo similar, se dio cuenta del asunto y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Esto ya yo lo había vivido antes. Igualito a tu padre. ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová a pesar de los errores de Isaac. El Señor le bendijo, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, aguas corrientes, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado por él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibnat. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Versículo número 23. De allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y aquí vale la pena hacer una pausa porque aquí hay manifestación de gracia. Para aquellos que dicen que el Antiguo Testamento es simplemente argumentaciones de ley, de reglamentaciones, de exigencias, de ordenanzas, de estatutos, y que el Nuevo Testamento es la manifestación de la gracia de Dios, están bien equivocados. Esta es la manifestación de la gracia. Aquí se muestra la gracia. ¿Cometió Abraham errores? Sí, Abraham mintió y fue polígamo porque tuvo 2 mujeres. O bígamo. Mintió, Abraham mintió. Y por eso tuvo que ser probada su fe.
y demostró ser el amigo de Dios, el padre de la fe. Pero esa fe tuvo que crecer y desarrollarse con el tiempo, con la experiencia, con la devoción, con la entrega, con la dependencia. Isaac también cometió errores, se equivocó. Aquí vemos a un Isaac mentiroso, igual que su padre. Pero el Señor le dice a Isaac, además de darle prosperidad material, le dice: yo estoy contigo, como estuve con tu padre, te bendeciré y te multiplicaré por amor a Abraham, mi siervo. Eso es manifestación de gracia. Porque si nos ponemos a ver la vida de los patriarcas, si nos ponemos a ver la vida de estos personajes reales de la Biblia, hermanos, no son muy diferentes a nosotros. Así que ellos también fueron salvos por gracia y están esperando el día de la resurrección. Igual que nosotros esperamos el día en que Cristo venga a buscarnos. La gracia siempre se ha manifestado y el Génesis muestra las manifestaciones de la gracia del Señor. Versículo número 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, Isaac, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usab, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y que me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Pero no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Berseba. Ellos llegan a Berseba, pero no se llamaba así, le pusieron Berseba cuando abrieron el pozo y encontraron agua, y se llamó Berseba hasta ese día. Y cuando Esaú era de 40 años, y aquí la historia cambia nuevamente el escenario, nos vamos a Jacob y Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y aquí vemos ahora los errores de Esaú, adoptando la costumbre de las demás naciones al tener varias mujeres como esposa. Y fueron estas mujeres amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora, Esaú pudo haberse justificado y decir: mi abuelo Abraham tuvo 2, 3 mujeres. Sí, pero tu papá tuvo uno solo, Isaac. Isaac tuvo a Rebeca. La costumbre social era que se tenía varias mujeres. La idea era que la familia de Israel, bueno, todavía no se llamaba Israel porque Israel era Jacob, sino la familia de Abraham, los hijos de Dios, se diferenciaran de los demás. Pero a veces es muy fácil concentrarnos en las cosas negativas, de los errores que los demás. Entonces, no es que la Biblia no tenga manifestaciones de gracia. La Biblia sí tiene manifestaciones de gracia y perdón. Más el Antiguo Testamento. Somos nosotros los que a veces no perdonamos y siempre le recordamos los errores a los demás. Hoy podemos hablar de Abraham como el padre de la fe. Hoy podemos hablar de Isaac con un matrimonio ejemplar a pesar de todos los errores que tuvieran. Hoy pudiéramos hablar de Jacob como una vida renovada. Hoy podemos hablar de muchos personajes en la Escritura que fueron transformados por el Señor. Y podemos hablar de ellos como los héroes de la fe. Pero cuando tú y yo cometemos un error, las personas son difíciles en perdonarnos. Son difíciles de vernos desde otra perspectiva. Pero gloria a Dios que el Señor echa nuestros pecados a lo profundo de la mar. Vamos al capítulo número 27. Bueno, y Esaú con estas 2 mujeres llegó a ser la amargura de su madre. ¿Lo hizo de manera intencional? No lo sé. Pero que le gustaba la fiesta, le gustaba. Aconteció que cuando Isaac envejeció,
y sus ojos se oscurecieron, aunque después más adelante vamos a ver que vivió una cantidad de años más. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: y aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: Esaú mi hermano es hombre velludo y yo lampiño. Pero yo creo que eran gemelos, solo que tenían esta diferencia con respecto a la vellosidad en su cuerpo. Yo sí creo que Jacob tenía barba, pero Esaú era un tipo bastante velludo. Bastante. Creo que el tono de voz de estos dos muchachos era muy parecido al otro, aunque los padres pueden diferenciar las voces de los hijos. Yo conozco personas, hermanos y hermanas, o sea, parejas de hermanos, que tienen ciertos rasgos físicos muy similares, aunque no son gemelos, y tonos de voz muy parecidos. Yo estoy seguro que ustedes también conocen personas así. Bueno, algo similar pasó aquí. Porque Rebeca con mucha seguridad le dice: hazte pasar por tu hermano. Pero es que él es velludo, yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Esto sin tomar en cuenta el tono de la voz, lo que me hace entender a mí que su timbre de voz era muy similar. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemela. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Esaú, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, tenía barba, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y le dijo: padre mío. Y Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Para no saber quién era, con el timbre de voz, nuevamente se corrobora que eran muy parecidas las voces tanto de Jacob como de Esaú. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y aquí hay una mentira terrible, porque se está utilizando el nombre de Dios. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y aquí empiezan las dudas. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y le dijo: la voz es de Jacob. ¿Por qué no te diste cuenta desde el primer momento que era Jacob? Por lo que acabo de comentarles, que el timbre de voz tenía que ser muy parecido, pero evidentemente iba a haber ciertas diferencias. Por eso es que Isaac dice: es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Entonces, ¿cómo pueden tener tonos de voz diferentes y causar este tipo de duda en el corazón de Isaac? Porque el tono de voz de ellos era parecido. Era parecido.
¿ok? Su fisionomía era parecida, porque si el otro es corpulento y este es delgado, evidentemente se da cuenta. Pero yo pienso que su fisionomía era muy parecida, solo que uno era velludo y el otro no. Entonces dice el versículo 23 que no le conoció porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú, y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Todavía con la duda y con la oportunidad de que Jacob reflexionase. Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y yo me imagino, yo me pongo en el lugar de Jacob, con ese corazón acelerado, rogando que Isaac comiese rápido y que no llegara Esaú en el momento allí en la tienda. Y dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dijo pues: Dios pues te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendijeren. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió a cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo primogénito, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Y le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, que era la parte espiritual, y ahora ha tomado mi bendición, que es la parte material. O sea, lo que Isaac hizo con Jacob fue darle la responsabilidad de toda la familia, desde lo material y por supuesto lo espiritual, pero a Esaú le importaba poco lo espiritual. Y eso era lo que le molestaba, no la primogenitura, sino la bendición material. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo te he puesto por señor, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto, o sea, lo material. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tus hermanos servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán mi hermano en Aram.
y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed, que eran las mujeres de Esaú. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Y aquí termina este capítulo número 27 y nuestra lectura por el día de hoy. Y hay muchas enseñanzas que podemos extraer de este capítulo 27, como el hecho de utilizar la falsedad y la mentira como recurso para lograr sus objetivos. En el plan de Dios, Jacob iba a recibir la primogenitura, pero Jacob la recibe por engaño. Jacob la recibe tomándola antes de tiempo, no esperando en el Señor. Así que para mí la lección principal en este capítulo es aprender a esperar en el Señor. Siempre hemos escuchado por ahí de forma popular: los tiempos de Dios son perfectos, pero ¿realmente lo creemos? ¿Creemos que Dios tiene su tiempo preparado para obrar en nuestras vidas y para darnos lo que requerimos? Dios tiene un propósito para nosotros, pero tenemos que aprender a esperar, ser pacientes, y ahí se desarrolla nuestra fe. Y cuando desarrollamos la fe en las promesas del Señor, confiando en que Él obra para nuestro bien, esa fe que se fortalece nos ayuda a vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti, mi querido hermano y hermana, es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si deseas profundizar un poco más en estos capítulos y entender algunos detalles de gran relevancia, te invito a que veas los videos explicados aquí en el canal. Suscríbete y activa las notificaciones. Y por supuesto, no te olvides de compartirlo con otras personas. Nos vemos en el próximo estudio y también recuerda agradecer a Dios por la lectura realizada en este día. Y, si Él lo permite, así continuaremos hasta culminar la Biblia en un año.